limpio, puro, no quiere verlo en sacrificios a ellos. Dice, no, hermano, está bien ya. No, no está bien, hermano Pablo. No está bien. Queremos dar más. Pero ustedes tienen necesidad de, no se mortifique, hermano Pablo, déjenos dar más. Idéntico con nuestro comportamiento. Siempre queremos dar más y más y más para la gloria del Señor. ¿Qué comportamiento es el cristiano más bueno? ¿Qué comportamiento? Excelente. Macedonia sella en nuestros corazones el gozo de dar para bendecir, porque en la medida en que damos para bendecir, somos bendecidos. Y nadie que dé para el Señor, para el ministerio, nadie que dé queda en vergüenza ni en necesidad, porque el Señor todo lo cubre. Continúa, hermano Vicente. Amén. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Parada. No solamente dieron para la iglesia. No. Mira, Pablo, esto de la iglesia y esto es tuyo. Para que pague el pasaje, para que coma en el camino, para que cambie esas sandalias, para que cambie esa túnica, hermano. Pero que no puede ser, ustedes no. Sí. O sea, en vez de una ofrenda, dieron 2 ofrendas con sacrificio. 2. Una a la iglesia. Esto es para el ministerio. Pero esto es tuyo, hermano Pablo. Porque sabemos que tú tienes que comer, tienes que vestir, tienes que caminar, tienes que hacer posada, tienes que tomar agua. Tienes que ayudar a los hermanos que andan contigo. También tienes que darle comer a esos hermanos. Tiene que darle posada a esos hermanos también. Permítenos ayudar, hermano Pablo. Óigame, el hermano Pablo, que es un ser lesionado por el Espíritu Santo y por Cristo Jesús en forma directa, recibió en Macedonia una lesión del valor de la ofrenda que él no conocía, porque sabe que somos bendecidos y todo eso, y lo decía y lo pedía, pero llegar a ese extremo. Mira, no solamente para la iglesia, Pablo, también esto es para ti. No, pero yo no necesito. Sí lo necesita. Y si no lo necesita, te lo damos. No nos quite el placer, el gozo, el deleite de ser bendecido por ser dador. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Qué cosa más hermosa. ¿Cómo nos parecemos a ellos? Bendito Dios, gracias porque tu iglesia se parece a Macedonia, Padre. Gracias, Jesús, por la lesión. Gracias. Continuemos. Amén. De manera que soltamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Parada. Pablo está mandando a Tito a Corintios. Le está diciendo lo que pasó junto con Pablo. Estaba allí Pablo andaba con Tito. Y entonces le está diciendo en Macedonia, le está diciendo a Corintios, mira lo que pasó. Tito es testigo de todo esto. Le estoy mandando a Tito porque él sabe muy bien de la riqueza espiritual de ustedes, de la abundancia de sus corazones. Ustedes son gente buena también. Y le mando a Tito, pero Tito no va solo, veremos más adelante, para que el Tito traiga la ofrenda que ustedes van a dar igual que los macedonios. Sigue, hermano Vicente. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros,
que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Parado. Ahí tienen. Tito es testigo de lo que ha pasado. Y como Tito es testigo y va para allá, y ustedes prometieron el año pasado una ofrenda, él le va a decir lo que pasó para que ustedes recojan la ofrenda. Pero yo creo, o yo no ordeno, perdón, yo no estoy dando una orden. Tito va a dar el testimonio nada más para que ustedes vean cómo una iglesia pobre ha sido bendecida. Yo no doy orden de que den, yo no presiono para que den nada. Solamente quiero que ustedes también, como abundan en gracia, sean bendecidos como ha sido Macedonia bendecida. Porque si ustedes dan, van a ser bendecidos como Macedonia. No es una orden que le doy. Yo no soy capaz de ordenar eso. Eso tiene que surgir de sus corazones. Ustedes el año pasado prometieron eso. Entonces vamos a cumplir con eso ahora para llevar esa ofrenda y que ustedes sean bendecidos por igual. Pero Pablo les recarga lo que tienen que recargar en las iglesias. No es una orden, no es una obligación. La ofrenda es el resultado de un toque espiritual en el ser humano. Y ni siquiera lo hace para ser bendecido, aunque es bendecido por haberlo hecho, lo hace con el gusto de obrar en la obra del Señor, porque el Señor, siendo rico, se descendió de los cielos, se hizo pobre, vivió como pobre para bendecir los pobres. Entonces ustedes tienen, aún con esa riqueza, comportarse como los pobres de Macedonia para ser bendecidos por igual. Porque el ejemplo de Cristo Jesús es que la pobreza es una riqueza espiritual donde abundan los dones. Eso es todo lo que está diciendo Pablo ahí. Sencillo. Sencillo. Si aquellos han sido bendecidos, vosotros también debes ser bendecidos. No por la cantidad que den. Por eso sé que abundan en todo ustedes. Y yo no le estoy dando una orden. Pero la iglesia macedonia en su pobreza fue bendecida por el Señor. Muy bendecida. Están llenos de gracia. Ustedes que abundan en todo, abunden en gracia con la ofrenda. Pero yo no le doy una orden. Por favor, no es una orden. Es como ustedes quieran, como ustedes puedan, como lo desee su corazón. Esa es la verdadera ofrenda, no la que se ingiere desde un púlpito con presión. Cuando se está presionando a los hermanos por ofrenda o por diezmo, lo que está haciendo es un atraco a lengua armada, porque le meten miedo, temor a los hermanos. Le dicen hasta ladrones. Tú le has robado a Dios, el que le ha robado, ¿a quién va a robar a Dios? ¿Quién le puede robar al Señor? Y comienzan y no salga de ofrenda, es para esto, y tú verás, y siembra, y no siembre. Esos son atracos a lengua armada. Se supone, habría que suponer, que la ofrenda no tuviera que pedirse, sino que fuera un acto voluntario donde se lleva, como dice Pablo, en el primer día de la semana, cuando se reúnan, pongan la ofrenda ahí. No dice pidan, guarden la ofrenda, pongan la ofrenda ahí. Ahora, ¿qué ha pasado? Vamos a verlo más adelante. Adelante, hermano Vicente. Ok. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Parada. Muy bien. La iglesia de Jerusalén estaba atravesando un proceso de pobreza enorme, de necesidad económica muy fuerte. Recordemos en el libro de los Hechos que dice que vendían las casas, vendían las propiedades para repartirle entre todos.
Y eso fue un método muy hermoso, pero también ese es un método muy antieconómico. Porque cuando usted se vende una cosa y se come el dinero, se queda sin la cosa y sin el dinero. O sea, la iglesia repartió. Había tantos pobres que repartieron todo y se quedaron todos sin nada y de repente estaban sin nada. No supieron darle un uso de multiplicar ese dinero, sino de consumirlo. Pero esa iglesia es la que manda misioneros y enriquece a los hermanos en todas las iglesias. Macedonia, Corinto, Tesalonicenses. Esa es la iglesia que manda. Entonces, Pablo le dice, abunden ustedes con ellos para que ellos abunden en ustedes. O sea, enriquezcanse los unos con los otros. La iglesia de Jerusalén lo va a enriquecer espiritualmente y ustedes denle de sus riquezas materiales para que continúe esa iglesia. Hago ahora aquí una reflexión con ustedes. Nótese que quien sostiene la cabeza de la iglesia son las pequeñas iglesias que rodean el imperio romano. La cabeza está en Jerusalén, que es donde va la ofrenda que Pablo recoge y le está pidiendo a los corintios que lo hagan igual que a los macedonios para mandarla a Jerusalén. Por eso dice que no solamente los macedonios contribuyeron con el Señor, sino con él. Entonces Pablo está diciendo ahora a los corintios, contribuyen ustedes también para mantener la cabeza de la iglesia activa. Que los hermanos tienen mucho problema ya, vamos a darle algo de economía para que se mantengan y desarrollen los ministerios. ¿Se están dando cuenta ustedes que el principio fundamental de la colecta, de las ofrendas a las iglesias, era de lo que podemos llamar sucursales o iglesias fundadas fuera de Jerusalén hacia Jerusalén? Se dan cuenta que Jerusalén no mandaba con riqueza ni nada económico a las demás iglesias, sino que las demás iglesias tenían que mandarle a ella. Pero resulta que modernamente, de mucho tiempo para acá, el principio del fundamento de la ofrenda se volteó, se cambió, se transformó. Y entonces son las cabezas de iglesia, de concilio, las que mandan ayuda a las iglesias de los pueblos. Se ha invertido el valor de la ofrenda y por tanto se invierte el contenido de la bendición espiritual. Lo que es sumamente preocupante, porque se ha invertido el principio y se ha puesto detrás el principio de mandar arriba. Entonces es de arriba que mandan hacia abajo. Eso comenzó con el Imperio Romano. Porque la iglesia cristiana, al sumarse al Imperio Romano, a ser absorbida por el Imperio Romano, a ser asimilada por el Imperio Romano, y no la iglesia dirigir el imperio, sino dejarse dirigir por el imperio, comenzó a tener propiedades, entonces tenía que estar mandando a los hermanos más pobres. Que aparentemente es muy bueno, pero entonces ha resultado muy malo. Porque ahora los cristianos en concilio están siendo dominados por el elemento nutricional en términos económicos, no el espiritual. Yo tengo un concilio, voy a asociarme a un concilio para que me mantenga en mi iglesia. Y es verdad que las iglesias recogen y mandan a la cabeza, pero es más lo que mandan la cabeza hacia abajo que el de abajo hacia arriba. Entonces las cosas se han invertido y eso tiene un resultado como el que tenemos hoy. La iglesia puede mantenerse con forma autónoma, individual, podría ser, pero tiene que mandarla al concilio como se hacía antes, fantástico. Pero los concilios, cuando tienen una iglesia nueva, la someten no por el contenido de la prédica, sino por la necesidad económica. Y he visto iglesia cambiar de concilio solo por el alimento económico. No por alineación espiritual, ni por identidad espiritual, ni por revelación espiritual, sino por contenido económico. Continúa, hermano Vicente. Ok. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues la verdad recibió la exhortación
pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviarnos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Parada. Oigan eso, Tito ha visto lo que ha pasado en Macedonia. Dice, Pablo, pero el año pasado la gente de Corinto dijo de una ofrenda, yo quiero ir a buscarla. Yo voy a buscar esa ofrenda. Bueno, Tito, te puede ir a buscar la ofrenda, pero no te vas solo. Vete acompañado para que no haya murmuración de que te den el dinero a ti, que fueron tanto y no entregaste tanto. O que en el camino se escaparon unos pesos. Tú vas a ir, vamos a ministrar eso, pero tú te vas con el hermano o con otro hermano. Entonces, entre ustedes traigan la ofrenda. Y de aquí todos nosotros, tú y los hermanos y yo, nos vamos a Jerusalén y llevamos la ofrenda. Entre todos. Así evitamos el comentario. Así debe manejarse la economía de una iglesia, donde todo el mundo sepa lo que se hace con lo que entró y con lo que salió. Porque la propiedad económica de una iglesia no es de quien la dirige, es de la iglesia en sí y para sí. Entonces hay que rendir cuenta de todo lo que se hace con el dinero que entra, la cantidad que entró, en qué se invirtió. Así se maneja un concilio cristiano. Y así evitamos problemas. Que una persona sola maneje el dinero, eso es un gran peligro. Pero además, que la manejen 3 o 4 personas con un jefe que lo hace depender a los demás de él, es otro peligro. Estamos hablando de independencia espiritual para que, según abundamos en gozo y riqueza, no haya pobreza espiritual tampoco. Porque podemos abundar en riqueza y ser pobre de espíritu. Entonces, todo esto hay que tenerlo claro, un plano totalmente claro, un manejo absolutamente claro para toda la iglesia. Y así no evitamos comentarios y problemas. Continúa, hermano Vicente. Hay mucho por donde cortar ahí. Sí. Ok. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Párate ahí un momentito, Vicente. Repíteme. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Nadie me va a censurar por la cantidad que yo estoy recogiendo. Por eso tengo testigo. Por eso batito con un testigo. Y posiblemente con más testigos. Para que nadie me censure. Y nadie me pregunte qué hice con el dinero. Sigue, hermano Vicente. Perdón. Porque una persona me dijo, y todos esos jets que tienen esos pastores. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. Que se llama extorsión. Amén. Procurando hacer las cosas honradamente. No procurando hacer la cosa honradamente. Honradamente. Atiende el hermano Dani. Sigue, ¿qué más? Procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Aleluya. No es solo delante del Señor, sino delante de los hombres que yo manejo con limpieza el dinero. Y ahí está la respuesta del hermano Dani. ¿Por qué tiene un pastor que tener un avión privado? ¿De dónde saca ese poder para tener un jet privado? Y a veces hasta quererlo cambiar por uno más moderno. De la extorsión, porque la ofrenda es para el ministerio. Y si el hermano tiene que viajar mucho, bastantes líneas aéreas tenemos en el mundo ya, que salen más barato que tener un avión en un hangar parado, con un piloto que hay que pagarle, un copiloto, una azafata, un combustible, una pieza, un cuidado. El mantenimiento de un avión sobrepasa en mucho por miles el de un vehículo. Solamente pagar un hangar.
tiene un costo y eso lo sacan de la costilla de los hermanos. Y ese dinero no es para eso. El dinero que se colecta en una iglesia es un dinero para el ministerio de misiones. No para dar así. El hermano tiene, el hermano pastor, el hermano profeta, el hermano que sea, porque tiene muchos títulos ahora. Hereda una riqueza, bendito sea el Señor que le permitió tocar esa riqueza para la iglesia. Si quiere dar su a costilla de él, amén. No hay nada que criticar ahí, pero sacarle un avión a la feligresía de una iglesia cristiana que tiene millones de seres con la boca abierta esperando un pan, eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Eso es lo que yo estoy diciendo hace rato, atraco a lengua armada, porque tienen el poder de convencimiento de una serie de personas cuya capacidad de asimilación psicológica está limitada por el desarrollo humano que tienen. Y lo usan y lo explotan por ese bajo nivel de desarrollo humano. Y pueden ser hasta millonarios, pero tienen poco desarrollo humano y tienen miedo de perder su santidad y perder el cielo y ganarse el infierno. Cuando le dicen, tiene que dar, el Señor, el Señor. Pablo lo dice muy claro en esos últimos versículos que acabamos de leer. Repito, el hermano Vicente. Amén. El 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahí termina eso. La honradez tiene que estar delante del Señor y delante de los hombres. Hay que rendirle cuenta a los dos. A los dos hay que rendirle cuenta. Uno porque es el dueño de esta iglesia. El otro porque puede usar de instrumento para atacar la iglesia a muchas personas que están dando dinero y se sienten engañadas. Entonces eso hay que evitarlo. Y evitando eso, hacemos crecer la iglesia. Y les repito, esas grandes iglesias que mantienen ahora muchas pequeñas iglesias, han hecho un panel inverso al fundamento de la primera iglesia. La primera iglesia llevaba dinero hacia arriba, ahora esos millonarios dan dinero hacia abajo. Y hay muchos millonarios que contribuyen con las iglesias de Europa y de Estados Unidos, multimillonarios, sin ser cristianos, contribuyen porque usan esos elementos clericales, o sea, esos ministerios, como elemento de adormecimiento y anestésico para evitar la rebelión de los pueblos. Por eso es que Carlos Marx decía que la religión era un opio de los pueblos, porque ya en esa época se manejaba el concepto de dar para evitar revelación, y el mejor que puede dar, donde mejor se puede dar es en la iglesia. La iglesia tiene una capacidad de dominio social infinita, no sabe hasta dónde puede llegar, porque domina la mente humana, porque el ser humano tiene un campo espiritual frágil, muy frágil, y solamente lo fortalece lo que estamos haciendo nosotros, estudiando la palabra tal como se concibió en el espíritu para nosotros, fortaleciéndonos, que nadie nos meta gato por liebre ni liebre por pato. Dios bendiga. Amén. Continuamos con el versículo 22 que dice, 22, sí, que está solo ahí, sigue. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Palabra final. En pocas palabras, Pablo está diciendo, los hermanos que van para allá ya son hermanos probados, ya están probados. Prueben ustedes si quieren también, ya ellos están probados.
y van con gozo donde ustedes. Porque lo que van a recoger es para el crecimiento de la iglesia, es para bendición de la iglesia. Esos hermanos no van a tocar ese dinero. Me lo van a traer todo y todos vamos juntos a llevarlo allá. Esos hermanos han sido probados por Pablo en otras iglesias. Por eso se lo envío a ustedes. Que es una iglesia rica y que puede dar mucho. Acuérdense que Corinto era un pueblecito rico. Y por eso Pablo habla de esta forma. Pregunta o intervenciones. Hermano Dani, que tiene una preocupación ahí. No, realmente hay dos tendencias. Una es que dice, bueno, el obrero es digno de su salario. Sí. Y si una iglesia prosperada y el pastor puede vivir como una persona de alto nivel de ingreso y un nivel grande de vida, contra los votos de pobreza que han hecho algunas personas, incluyendo sacerdotes famosos, ahora, qué sé yo, San Si hay Juan Bosco, concilio no de sé. pobreza, si hay concilio sacerdotal de pobreza. Sí. Ajá. Entonces, uno dice, es que el que es sacerdote o pastor debe tener la condición de servir a los demás en medio de votos de pobreza. Muchos dicen y que no deben usar el diezmo para vivir como reyes. Otros también dicen, bueno, es que el pastor se enseñorea de los diezmos, y si una persona vendió una casa, está pendiente de si le va a pagar el diezmo o no, y dice, tú me debes mi diezmo de ese dinero que tú vendiste tu casa. Entonces, hay mucha distorsión al respecto. Sí. Mire, hermano Porque ha Dani. pasado. Sí, yo Sí. digo, o sea, de personas que dicen, no, que tú vas a vender tu casa, no, pero tú tienes que entregarme el diezmo. ¿Tú entiendes? Entonces tú Mire, dices, hermano bueno, Dani, una yo tengo un cosa es que testimonio. el diezmo sea para el pastor o el diezmo sea para la multiplicación de la iglesia, que son dos cosas diferentes. Sí, oye una cosa, hermano Dani, yo tengo un testimonio más fuerte que ese, un testimonio de verdad. Había un compañero de estudio de mi hija que se hizo un pelotero famoso y que pasó a formar parte de la iglesia cristiana, aceptó al Señor como un Salvador. Mi hija me llamó como al año de esa cosa para pedirme una opinión, porque el pastor de la iglesia donde él estaba le decía que el Señor le había dicho a él, al pastor, el Señor me ha dicho que tú tienes que regalarme un apartamento en tal sitio, un apartamento de lujo. El Señor dice que tú tienes que hacer, o sea, era un pelotero que ganó bastante dinero porque fue un tipo muy reconocido en el béisbol. Apenas tiene 10 años que se retiró, quedó con mucho dinero y lo estaban extorsionando, tenía que dar el 10% de todo su capital. Y yo tuve que decir a mi hija, dile que me llame. Papi, dime cómo lo hacemos. Y mira, dile esto, porque era un atraco. Achuchando a ese muchacho a las manos del demonio, llevándoselo al demonio. Oye, espera, que me va a dar mi dinero, espérate. Todo lo que decía tenía que darle el 10 o una ofrenda mayor que lo que él pensaba dar. Porque él era millonario, ganó muchos millones en dólares. De eso es que se trata. El obrero es digno de su salario. Muy bien, pero tiene que vivir como obrero, no como rey. Porque ese es el problema. El obrero vive en su salario, pero como obrero, es como obrero que es digno. Pero no dice que el rey es digno del diezmo. Y hay gente que coge esa cita de que el obrero es digno de su salario para reventar la iglesia y hacerse ellos reyes de la iglesia. Y estoy de acuerdo. El pastor hay que mantenerlo, hay que ayudarlo. Si necesita pagar un colegio, todo eso es fantástico. El pastor puede permanecer viviendo de la iglesia. Pero como dice la palabra, como obrero de la iglesia, no como dueño de la iglesia. Y ningún obrero compra un Mercedes, ningún obrero compra una casa de millones y millones y millones, ni compra avionetas ni aviones. El obrero sigue siendo obrero, porque ser obrero es una clase que identifica una relación social determinada.
que no la puede romper la iglesia, sino que la alimenta con esa cita que está ahí. Continúe siendo obrero del Señor. Y el Señor te va a prosperar en el sentido en que tú no vas a tener grandes necesidades, pero no invente necesidades para reventar la iglesia a su favor. Pues si le revienta a tu favor, ahí va a haber problema. De eso que se trata. La gente que recibe a la iglesia en la oficina, en la contabilidad, tienen derecho a un salario. Hasta la que limpia tiene derecho a un salario. Porque si la iglesia paga el acondicionador de aire con la energía eléctrica y todo, que le puede pagar a los hermanos, ¿cómo no? De eso no nadie se puede oponer. Es ingratitud frente al Señor hacer eso. Ahora, que de ahí se saque la lotería es otra cosa. La iglesia no es para que nadie saque la lotería con ella. Además, ¿quién de esos líderes religiosos, por no decir pastores, incluido a todos, cuál de esos líderes religiosos tuvo más riqueza que Jesús? ¿Y cuál de ellos quiere vivir como Jesús? No es que haga signo de pobreza. Jesús no hizo voto de pobreza. Jesús no lo hizo nunca. Se fajó a trabajar como un animal y trabajaba. Y comía donde Lázaro, que era un tigre con cuarto. Y llamó a Zaqueo: ¡Veis! Vamos a comer en tu casa porque había vino y comida buena. Pero siguió siendo Jesús cuando salió de ahí. No se encaquilló en la cabeza vivir como Zaqueo, ni como Lázaro, sino vivir con ellos, pero no como ellos. Espero que esté clara la situación, hermano Dani. ¿Alguien más? Claro, es simplemente abundando sobre esto, porque también déjeme decirle que en el pueblo de Israel, también los mismos sacerdotes del Sanedrín todavía viven como reyes. Exacto. Así que fueron pocos los jueces y los profetas que eran los líderes del pueblo israelita que vivían modestamente. Inmediatamente Sí, muy tomaban poco, control, muy se poco. enseñaban los diezmos y de la ofrenda del pueblo. Sí. Y es decir, ha sucedido y pasa igual con la iglesia católica y si no, pregunten en el Vaticano. Y aquí mismo los principales jerarcas de la iglesia católica viven, son reyes también. Es decir, Sí, que porque es una condición hay una cosa humana, que tenemos es una claro. condición humana que es difícil de arraigar, ese deseo de vivir del más pendejo quizás. No sé. Sí, más tonto. Sí, porque Sí, el problema de eso, hermano Dani, es, y hay que tenerlo muy claro, sumamente claro. Siempre he dicho que la iglesia cayó en dos manos, en una muy sabia y otra muy humilde. Eso es todo. O ingenua. Sumamente ingenua. Pero debo decirle algo también a ustedes. Eso no nos quita la mirada de Cristo Jesús. Allá ellos con su problema. Ellos rendirán su cuenta y nosotros la nuestra. Porque el judaísmo es que ha llenado la iglesia de esa visión de poder económico. Recuerden que la iglesia romana, o mejor dicho, la iglesia cristiana, cuando se hizo romana, heredó del imperio hasta el poder que tiene hoy en día, el terreno y todo. Pero las iglesias evangélicas que protestaron por eso, se llaman protestantes, comenzaron muy bien, pero se apoyaron en los reyes de Inglaterra, de Francia, de Italia y de España para desarrollar su ministerio también. O sea, no hay exento de culpa en este camino. Hay gente que está construyendo iglesia con mucho ahínco, con mucho amor, con mucha dedicación. Pero de ahí a privar en rico y millonario, les repito lo siguiente, que se lo dije ahorita. Jesús comía y dormía donde su amigo Lázaro. Lázaro era millonario. Jesús comía donde Zaqueo y donde otros millonarios más. Pero nunca se sintió Zaqueo y nunca se sintió Lázaro. Siempre fue Jesús. Cuando salí de ahí, era el mismo ser humano. Es lo que importa. No es lo que cómo tú vivas, sino para qué tú vives. Para quién tú vives. Eso es lo que importa. ¿Alguien más?
Sí, por acá. Sí, yo quiero decir algo. Ah, hermano. La dama Sí. debe ir primero en este asunto. Ah, ¿quién? Adelante. La dama primero. Ay, gracias, amén. Bendiciones. Amén. Amén. Bueno, esto siempre es un tema que tiene mucha forma de, ¿verdad?, de tratarse, porque siempre ha sido una de las grandes preocupaciones de aquello que queremos que crezca la iglesia del Señor, pero que con tantas prácticas ya tan enraizadas, que son una costumbre en las iglesias, pues muchas veces alejan a la gente y le dan motivo al no creyente o al que por su formación intelectual señala cuestiones que son reales y que son prácticas deformadas, alejadas de la verdadera enseñanza. Entonces, creo que lamentablemente estas iglesias le hacen mucho daño al evangelio con esa práctica en el tema económico, en el tema de Esos justamente dirigentes. presionar. Sí, a nivel incluso de las jerarquías, de los altos niveles, de iglesias que tienen unos miembros que tienen una condición de clase en términos económicos pues alta, que aportan mucho. Entonces también cuando tienen esa membresía de ese nivel, pues también se busca aprovechar eso, y eso está muy alejado. Y el uso y la transparencia en todo lo que debe ser la utilización o administración, como dice Pablo en esta carta, claramente frente a Dios y frente a los hombres. Esa inquietud por ese lado quería comentar. Y lo otro es la opinión sobre las iglesias que desarrollan actividades económicas para ellas sostenerse. ¿Cómo ver eso? ¿Positivo como medio de autosostenimiento? Por ejemplo, restaurantes de comida, colegios, etcétera. O sea, medios que generan ingresos y también entiendo que fuente de empleo para su membresía. ¿Cómo enfocar eso? Eso está muy bien hecho, siempre y cuando se quede la propiedad en manos de la iglesia, no del pastor o del sacerdote, sino de la iglesia. Eso está muy bien, porque lo que pasó en Jerusalén justamente fue eso. Se comieron todo lo que tenían y se estaban muriendo de hambre, no tenían dónde invertir nada tampoco. En esa época no había capacidad invertiva, porque estábamos en el periodo de la esclavitud de los romanos. Esa sostenibilidad económica. Pero exacto, pero estamos en el capitalismo y hay que sostener las iglesias, eso está bien. Le pueden dar trabajo a los hermanos, fantástico, qué bien. Le hacen un favor a la sociedad sirviéndole una comida con calidad o una educación ideal en estos tiempos, una educación ideal. O sea, todo eso está muy bien, sumamente bien. Y es un papel de la iglesia. También. Así tienen que pedir menos y dar más. Okay, eso está muy bien. Hay otro hermano pendiente. Ezequiel, adelante. Bueno, buenas tardes, mi hermano querido, que Dios me lo bendiga. Amén, pues amén. Yo nunca entendí, desde que yo me convertí, que había que dar con dolor, porque hay pastores que dicen que hay que dar hasta que duele. Yo nunca me metí en ese pan. Yo siempre entendí que había que dar con amor y con alegría. Y por otra parte, me siento muy bien en la iglesia que estoy, porque tuve el privilegio de conocer a mis pastores desde que iniciaron su ministerio en Miches, que el pastor era para mantener su familia trabajaba en una sastrería y la pastora caminaba 8 kilómetros diarios dando clases por la carretera. Y de ahí vinieron y se hicieron profesionales y siguieron trabajando para mantener su familia. Y Nazaret y los demás que están ahí de nuestra iglesia saben la rigurosidad que se lleva en la finanza de esa iglesia. Y de ahí cada cierto tiempo se mete y se desglosa el más mínimo centavo. Y los libros de entrada y salida están ahí abiertos para cada miembro de la iglesia. Por eso yo cuando doy con amor y doy con alegría, porque yo sé en qué se usa eso. Y cuando yo subo a veces que nosotros vamos
los jueves, a un retiro que tenemos los jueves de 9 a 11, que yo veo todas esas fundas de comida ahí, que son para los hermanos pobres, y me da tanta alegría y con más gozo doy, porque yo sé en qué se está invirtiendo mis ofrendas y mi día. Entonces yo por ahí estoy muy tranquilo en ese sentido. Y doy gracias a Dios que caí en una iglesia de este tipo, porque yo no iba a resistir en otra iglesia que me estuvieran timando. Que Dios me lo bendiga. Sí, amén, amén. Esa es la verdad. Esos pastores son excelentes esos pastores. ¿Quién más? Bueno, yo también, primero que Dios les bendiga. Yo también puedo dar mi testimonio de que precisamente la iglesia donde yo me congrego, nosotros los hermanos sabemos todo centavo, todo peso que nosotros aportamos en la iglesia, sabemos para qué se utiliza. De hecho, comenzamos hace 20 años y pudimos construir la iglesia en el año pasado. Y fue gracias a nuestros esfuerzos, porque a las iglesias evangélicas los gobiernos no le ayudan para nada. Y entre nosotras, las iglesias, más los aportes nuestros, pues pudimos construir nuestro templo, porque tuvimos como el pueblo de Israel, como cuenta, ¿verdad? La historia, vagando de aquí para allá en locales alquilados. Y nosotros sabemos, por ejemplo, yo misma que he tenido situaciones, crisis de salud, me han ayudado. Cuando mi papá murió, ellos de una vez cooperaron con los gastos, ¿verdad? Y así por el estilo. Nosotros sabemos todo en qué se invierte. Y por eso yo creo que sí, que si se hacen las cosas como van, sí, podemos cooperar con lo que el Señor nos provee, porque del Señor viene todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nos llega. Y es como Nazaret dice, es cierto, pero hay iglesias que no son así, y lo sabemos, y sabemos en qué se está basando Nazaret, porque es así. Pero gloria a Dios por las iglesias que están haciendo las cosas como van. De todas maneras, hay que poner los ojos en quién, en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, porque si no, vamos a perder la fe y nos iríamos por ahí. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Tengo que decirle algo a ustedes. Aquí hay pocas iglesias que sean atracadoras, muy pocas. Eso se ve mucho, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y en Centroamérica. En Centroamérica se ve mucho eso. Pero nosotros aquí tenemos ese privilegio todavía de tener una iglesia sana en un % muy alto. Muy sana. Esa es la verdad. Sí es. Dios bendiga a los pastores que hacen esa sanidad en sus iglesias. Dios le bendiga y le dé el crecimiento espiritual. Amén. Hermana Matilde tiene su micrófono abierto. Adelante. Sí, yo simplemente quiero darle gracias a Dios por el tema. Decirle a cada uno de ustedes que necesitamos orar para que Dios saque a la luz lo que está en tinieblas. La avaricia de los líderes espirituales es lo que conlleva esas cosas. Sí, puede ser que en los Estados Unidos y Europa eso prolifere más, pues, porque son países más grandes que el nuestro. Pero aquí hay muchas cositas por ahí. Sí, hay muchas cositas por ahí. Sí. Y yo justamente tengo un testimonio de una iglesia que yo me congregué por 13 años, que esa iglesia nunca ha podido pasar de 10 miembros por la misma situación. Los pastores entienden que es obligado al de dinero. Entonces, eso yo doy con alegría, como dijo el hermano, yo doy con gozo, porque lo que yo doy, yo se lo doy al Señor. Yo no se lo doy ni a pastor ni a nadie, es al Señor que yo se lo doy. Y Él sabe lo que se ha de hacer con eso. Pero siempre he creído que nuestra fuente es el Señor. Y no sé por qué muchas iglesias, cuando tienen una actividad para recaudar fondos, necesitamos esto. Señores, vamos a orar para que el Señor provea, no venga a sangrar al hermano, porque muchos de esos hermanos no están en capacidad de dar nada. A veces se pueden contar con los dedos de las manos los miembros de las iglesias que tienen capacidad de pago, que pueden aportar una ofrenda. Hay otros que no. Entonces, ¿por qué yo voy a atracar, como dice Nazaret, a lengua armada a una persona
que tiene muchísimos problemas para que aporte para una silla. ¿Y de qué está el Señor? Que nos lo provee todo, que Él es nuestra fuente. Entonces yo le doy gracias a Dios por el tema y me siento más que regocijada de que estoy totalmente, ¿cómo se dice?, liberada de eso. Estoy con alegría y con gozo porque estoy dando para la obra. Y hay de aquel que crea que me está timando. No, a mí no. La gloria sea para Dios. Está timando él. ¿Quién más? No, nadie. Bueno, es verdad, tengo que dar gracias por las iglesias que son respetuosas de la membresía, respetuosas de la fe, respetuosas de la ofrenda, del Dios, de todo. Porque tenemos muchos pastores muy buenos, pero es bueno señalar estas cosas que están en la Biblia. Si el Señor la puso allí, es porque algo está pasando en el mundo, iba a pasar y seguirá pasando. Entonces, lo que nos sirve a nosotros de limpieza son esas palabras que como hoy hemos estudiado. De saber que a veces las iglesias tienen una pantalla terriblemente poderosa. Bueno, más que iglesias son empresas casi. Entonces, esas empresas cristianas le quitan el deseo a mucha gente de entrar. Si mi hija no aceptó el evangelio, era porque el modelo era yo, no la iglesia, porque si en la iglesia no hubiera entrado nunca al evangelio. Con ese ejemplo que tenía ese compañero ella de estudio que lo estaban extorsionando, ella reventó con eso. Y si ese muchacho no se perdió, fue porque el control dijera, no, no es así, espérate, Cristo es otra cosa. Porque es que definitivamente ese tipo de presión, cuando se somete a una grey cristiana a esa presión, es sumamente endemoniado eso. Porque ahí no hay gozo, sino miedo. Y el Señor vino a hacernos libres. Y la primera libertad nuestra es sobre el miedo. Es el fundamento de nuestra libertad. Vino a hacernos libres del miedo. Y eso es muy importante para nosotros. A ver si nos llevan en oración. Pues nada, oremos. Oremos, hermana. Sí. Bendito Dios y Padre de la gloria, agradecidos estamos en esta noche por esta nueva oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que guía con sabiduría de lo alto a nuestro querido Nazaret. Gracias, Señor, por iluminarle para que nosotros podamos todos aprender lo que verdaderamente tú quieres que aprendamos. Gracias por cada hermano que ha sacado de su tiempo para participar también de estas clases. Síguenos bendiciendo, mi Dios amado, y ayúdanos a serte fiel en todas las cosas, a no mirar al otro, sino mirar tu palabra, mirar hacia ti, hacia lo que tú quieres. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que nos da sin aún merecerla. Gracias, Padre, por este día. Te pedimos que nos siga guiando y que siga utilizando de esta manera tan sabia al doctor Nazaret. Gracias por cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con gracia. Amén y amén. Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Hermana Luz, llame. Sí, de acuerdo. Mis hermanos. Amén. Amén, amén. Señor te sane, Dani. Amén.